5. Estamos, Si te ¿no? parece bien, Eh, empezamos a conversar y yo esperamos que en más gente se principio sume. voy a compartir, recordando el tema que vamos a abordar hoy. Eh, Agradezco la puntualidad y quien quiera prender la cámara también se agradece. Y bueno, y recordar un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de método ESO, ¿no? Que es el nuevo producto que tenemos, que habla sobre la metodología de estrategia de satisfacción organizacional. Es un producto que mide de una manera muy sencilla y muy breve un nivel de satisfacción en diferentes dimensiones del colaborador, que después trabaja con los jefes de quienes han respondido a la encuesta para generar cambio cultural en la manera de ser abordados e incrementar los niveles de satisfacción organizacional. También es un programa que no desarrolla habilidades, es un programa que trabaja a nivel de la toma de conciencia. Y se hace a través de intervenciones con herramientas del Design Thinking. Así que estamos muy contentas. Es un producto de vanguardia, es un producto muy ágil, es un producto para los tiempos que corren. Y la fidelización del talento, la satisfacción laboral para fidelizar talento, está fundamentalmente orientada no solamente al bienestar de las personas, que es un tema que nos convoca mucho hoy, después de la pandemia, sino también a recuperar los niveles de productividad prepandemia, ¿no? Que la gente se sienta nuevamente convocada, que tenga ganas de implicarse, que tenga ganas de seguir formando parte de un equipo con un objetivo mayor, que fueron cuestiones que la pandemia nos minó bastante, ¿no? Nos alejó de ese sentido del trabajo colaborativo, comunitario, porque estuvimos en general muy asustados en una situación de amenaza vital, y todos sabemos que cuando la vida y la identidad está en riesgo, digamos, la tendencia natural es a acorrallarse, a aislarse, a protegerse a uno mismo. Así que con este método nosotros esperamos volver a algunos niveles de satisfacción, de beneplácito, de confianza, que permitan, bueno, esto que decía, ¿no? Alcanzar niveles de productividad que tanto necesitan las empresas hoy en día para recuperarse del cimbronazo económico que significó la pandemia, y ahora, digamos, ni que hablar, esto lo diseñamos antes de la guerra, ¿no? Ni te digo ahora con la guerra. Así que bueno, podemos dar inicio, si te parece, y un poco la pregunta es si se puede decir que no en el trabajo, o qué implica decir que no en el ambiente laboral, ¿no? Esto es lo que nosotros quisiéramos empezar a conversar con ustedes. ¿Qué piensan? ¿Esto es muy pretencioso? ¿Se puede hacer? ¿De qué depende? Digo, nos gustaría escucharlos un poco. A ver quién tenga ganas de expresar qué inquietud lo movió a inscribirse en este webinar, o cuál es la expectativa, ¿no? También eso es interesante. Si, ¿qué los mueve, ¿no? ¿Qué te parece, José? ¿Se puede decir que no en el trabajo en España? No me hagas esas preguntas a esta hora de la tarde porque puedo salir por el tejado, ¿no? Si se puede decir no en el trabajo. Primero me plantearía si se puede decir no y si se debe decir no, o si no se debe decir nada, o qué coño se debe decir. O sea, aquí hay dos preguntas. La primera que habéis hecho de que ¿para qué sirve esto? No sé qué pregunta habéis hecho, y esta otra del no, ¿no? Yo creo que en la pandemia nos ha pegado un bofetón moral terrible a la persona y nos ha hecho recapacitar. Las personas, aunque no lo entendamos, trabajamos muy emocionalmente y trabajamos muy en automático. Y trabajando muy en automático no somos conscientes. Y entonces ahí ocurre que se dice se dice a todo que sí por default, ¿no?
por default, hasta que llega un momento donde la vida te pega un hachazo a los 40 o 45 años y dices, oye, ¿será eso lo que tenemos que hacer o no? En vez de pasar a los 40 o 45 ha pasado la pandemia. Y ahí todo el mundo se lo ha tenido que plantear. Y hay mucha gente lo que ha dicho, sobre todo en Estados Unidos, dice, bye bye, me voy a plantar higos. Y se ha acabado la historia. Sobre para qué sirve esto. Para todo y para nada. Depende de lo que sea consciente el decisor del negocio. O sea, si el decisor del negocio es una persona que entiende que el talento y el capital humano es importante, herramientas como esta es muy importante porque es algo tan podemos llamar sencillo, que no lo es, y sobre todo tan milimétrico, que no sé si cuánto es, que es como tomar la temperatura al carácter de las personas. Y entonces sabes si estás verde, amarillo o jodido. Rojo no sé decirlo. Entonces, claro, y es aquello de que todos somos conscientes de que es mejor invertir que no adquirir, porque es que es mucho más caro, es mucho más erróneo, es mucho más... Y lo mejor que puedes hacer es, aunque sea un loco el que tienes, y ya voy al extremo, aunque sea un loco, es tu loco, y ya sabes cómo va, y ya sabes cómo tienes que motivarlo, y ya sabes cómo tienes que gestionarlo. Pero es que el capital humano es eso, es de los capitales más importantes que tiene una empresa. No lo sé decir de otra forma, no sé si es eso o si os he hundido el plan, pero es que no lo entiendo, no lo entiendo de otra forma, ¿no? O sea, durante casi 15 años estuve de subdirector general de una aseguradora. Allí entendíamos, una aseguradora vale lo que vale su cartera de seguros, ¿vale? Y ahí entendíamos en un mercado maduro, que lo que nosotros ganábamos lo estábamos perdiendo por otro lado, que era un océano rojo, ¿no? Porque nos estábamos mordiendo los unos a los otros. Con lo cual era mucho mejor prestar un buen servicio y tener un buen trato a nuestros aseguradores, porque tan solo era renovar con el ordenador un nuevo año y era mucho más barato que no las campañas de publicidad. ¿Verdad que es sencillo? Pues no se entiende. Pues ya está, pues así estamos. O sea que esperando estoy cómo va esa herramienta. Muy bien. Gracias, gracias. Muy precisa la definición. Que conste que no he venido preparado, que conste que no soy de la claca. Es verdad. Que conste que me han pillado mirando a la India y me ha salido como ya me conoce Lina, como me peta. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a quienes puedan encender la cámara para que podamos hacer este intercambio, ¿no? Así que quienes la pueden encender, mejor. Pasamos, Lina, al... Sí, vamos un poco a la guía de la conversación, ¿no? Bueno, esto, digamos, un poco para... Todos lo sabemos esto. ¿Qué pasa cuando no decimos que no? ¿O por qué no? ¿Por qué no decimos que no? Pero primero, ¿qué pasa cuando no decimos no? Bueno, hay una fuga de energía vital por multitasking, hay una pérdida de enfoque precisamente por el multitasking y peligra la claridad de la comunicación, que son tres cuestiones básicas al nivel de productividad de trabajo, que nos impacta directamente a nosotros como colaboradores o aportantes de valor, pero que impacta en toda la cadena a la que pertenecemos. Esta es una de las cuestiones que sucede cuando no podemos decir que no y vamos acumulando cosas, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no podemos decir que no? ¿Sí? ¿Por qué no podemos decir que no? Y cuando muchas veces... la gente dice, bueno, yo tengo un problema, no puedo decir que no, a mí me gusta tranquilizarlo diciéndole, bueno, el 99% de la población no puede decir que no, ¿sí? Y esto tiene raíces bastante interesantes, antropológicas diría, algunas culturales. Antropológicamente decir que no es autoaislarse, ¿sí? Es autocercenarse del grupo de pertenencia. Y nosotros somos seres sociales, nadie quiere estar fuera del grupo de pertenencia. Así que muchas veces sacrificamos la propia identidad con tal de ser parte de una identidad mayor.
¿sí? El segundo motivo por los cuales nos cuesta mucho decir que no, es que fuimos educados para decir que sí. Y esto está vitalmente ligado, o por lo menos, digamos, de la generación X para arriba, ¿no? Está vitalmente ligado al aprendizaje que trae de la mano la religión, ¿sí? Los grandes dogmas que rigen el mundo, los tres grandes dogmas que rigen el mundo, cristiano, judío y musulmán, en donde sus propias enseñanzas están orientadas a conceder, poner la otra mejilla, sacrificarse, etcétera, etcétera. O sea, nuevamente dejando de lado alguna intención de individuación por el bien común. ¿Está mal esto? En realidad no, las cosas nunca son ni malas ni buenas, siempre es un tema de punto de equilibrio. O sea, esto está bien si yo puedo decir que no cuando tengo que decir que no. Pero bueno, reitero, no fuimos entrenados, ¿sí? Las nuevas generaciones son bastante más asertivas, ¿sí? También porque son más individualistas. Son más individualistas porque han visto con sus propios ojos y con espanto y dolor que el espíritu de cuerpo muchas veces no devolvía el beneficio del sacrificio. Entonces, una cultura individualista, capitalista y centrada con pocos referentes, digamos, con poca cultura de la tradición, en un mundo que permanentemente cambia, y cambia, y cambia, bueno, digamos, esto hace también que las generaciones Y, Z sean un poco más autorreferidas, con todo lo que esto implica, ¿sí? Con sus beneficios y con sus desventajas, ¿sí? Vamos a lo anterior, porque decíamos por qué no podíamos decir que no, y por qué deberíamos decir no, ¿sí? ¿Por qué deberíamos decir que no en el trabajo? Bueno, fundamentalmente porque vivimos hiperconectados y no podemos decir que no a nada. Y esto es una cosa también nuestra que cuando nadie nos pide, nosotros igual lo hacemos, ¿sí? Estamos, especialmente en las épocas de confinamiento, no podíamos decirle que no a ninguna webinar, a ninguna charla, a ninguna convocatoria. Estábamos absolutamente enajenados sin decirle que no a nada, tratando de encontrar algún sentido. Esto nos puso hiperconectados, ¿sí? Y también, digamos, lo que pasó, y que todavía de alguna manera sigue pasando, es que no decimos que no cuando somos convocados en horarios estrafalarios o con pedidos superabundantes que nos hacen estar más tiempo del deseado en la computadora y en situación de trabajo, porque todos los miedos se agrandan. Y así como uno ha tenido miedo de perder el trabajo, el jefe ha tenido miedo de no tener control sobre los resultados de sus colaboradores. Entonces, hemos vivido hiperconectados y aún estamos bastante infoxicados, ¿no? Como dicen por ahí, y deberíamos decir que no muchas veces. Deberíamos decir, yo no trabajo después de las 6 o 7 de la tarde, yo no trabajo los fines de semana, yo no te voy a responder este mail ahora. Pero bueno, el miedo a la pérdida es muy grande y todos hemos pasado por este gran cimbronazo económico que nos aferra a nuestra tarea, a nuestro trabajo. Otra manera u otra causa por el cual estamos hiperconectados es porque hay una enorme incertidumbre y estamos todo el tiempo queriendo saber qué es lo que pasa para tener la mejor respuesta posible. Pero esta gran volumen de información, de cambio, de comentarios, de datos, de métodos, de charlas, inclusive esta, nos sobrepasa, ¿sí? Sobrepasa la oferta, la capacidad que tenemos de poder asimilar la información y los cambios que tendrían que producir en nosotros esa información. Y es por eso que nosotros nos sentimos tan abrumados, ¿sí? Por un lado, nos vemos obligados internamente a decir que sí, no podemos poner el límite, no podemos decir no, esto no lo miro, esto no lo leo, esto no lo hago. Pero por otro lado, el temor y la lentitud que nosotros percibimos en nosotros mismos versus la vorágine del mundo hace que de alguna manera elijamos estar siempre conectados y decir que sí. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de esto? No, dice Analia con la cabeza. Y José, más o menos. ¿Qué quiere decir, José?
que no quiero estar hablando toda la tarde. Como vos quieras. Es que, tal como lo dices, me parece muy, muy coherente. Y ha habido una gran falacia que se decía que a partir de los 40 años no se cogía a la gente porque ya no tenían ganas, porque ya estaban cansados. Y eso es, he trabajado en Headhunters y sé cuál es el problema. La gente muchas veces a un senior es más capaz de decirte no Claro, que a un junior. absolutamente. Pero es que Claro. ahora, de acuerdo con lo que has dicho, con lo que estoy de acuerdo y que son más individualistas los juniors, estos también dicen no. Con lo cual lo tenemos jodido. Porque claro, Sí. si los seniors dicen no y los juniors también dicen no, pues nos viene el big resign, ¿no? O sea que Sí, algo vamos a tener exacto. que hacer, algo vamos a tener que hacer para llamarles la atención y que la gente esté, ya no digamos a contenta, sino a gusto, sino en sintonía, ¿no? Entonces ahí está la gran dificultad. Qué buen Y punto. creo que por eso las empresas se ven tan obligadas a cambiar sus estilos de gestión, digamos, es porque no terminan de convocar a sus colaboradores después de un evento tan dramático como el que vivimos. Tal como vos lo decís, ¿no? Los jóvenes ya venían diciendo que no, y ahora los seniors también dicen que no. Y entonces, ¿dónde está la fuerza de trabajo? ¿Dónde está la fuerza de trabajo? Sabes que yo desde el 78 estoy en Cruz Roja y que estamos sacando y estamos albergando todos los de Ucrania. Mm. Una vez a la semana nosotros nos dedicamos a acoger y llevar a los hoteles y a todos los refugiados de los trenes. Digo esto para decirte, ¿dónde está la fuerza de trabajo? Viniendo. Porque ya hay gente que viene con contratos de trabajo. Y el otro día en LinkedIn había un tío con un vídeo que decía, si eres ucraniano y sabes PHP, llámame que te pago los viajes para Canadá para tú y tu familia. Wow. Canadá está en mantillas. Canadá está en mantillas. O sea, aquí lo que pasa es que decimos, en catalán tenemos una expresión que decimos que es gato o es gata cuando ya ha pasado, ¿sabes? Cuando ya ha Mm. pasado y lo miras por el culo, dices, ah, mira, era gato o era gata, ¿no? Pues entonces esto pasa lo mismo, o sea, no lo vimos venir y después nos vamos a quejar de que ¿dónde está la fuerza de trabajo? Pues que viene gente con hambre, y con hambre y Claro. con miedo y con ganas de dejar eso atrás. Y la manera de dejar eso atrás, los veo cuando los recogemos ahí en la estación, con ganas de dejar eso atrás. Y una de las maneras es ponerse a trabajar. Y qué interesante esto que decís, José, porque en realidad, claro es que cuando uno está en situación de riesgo vital, no se le ocurre decir que no a casi nada, ¿no? Uno está muy predispuesto. Ahora bien, digamos, quienes tenemos la suerte de estar trabajando, de no estar sufriendo en primera persona la guerra, en este caso, o quienes no hemos tenido enormes consecuencias de la pandemia, de alguna manera nos sentimos, por supuesto, privilegiados y además con cierto gusto o inclinación a poder decir que no y a poder elegir. Es que, Entonces, es que dime. la discusión, y estoy totalmente de acuerdo con vosotras y con la ponencia, es una discusión de umbral. O sea, hay gente que tiene el umbral más bajo y hay gente que tiene el umbral más alto. Claro, por supuesto. Entonces, los que vienen con hambre, pues oye, mira, pero oye, pues no te pienses que viene gente muy preparada, ingenieros, y viene mucha gente que Sí, va a dar que hacer. Y hablando inglés perfectamente, ¿eh? sí, O sea, no entendamos que, o sea, que estamos en un mundo muy volátil. sí, sí, Y lo que ahora servía, mañana ya no sirve. Y ahora exactamente. no. Y tienes que estar muy al ojo aguizor de qué está pasando. Y por eso herramientas como la que se están planteando aquí pienso que son muy importantes para tomar la temperatura y tomar las constantes y que no tengamos que acabar de pasar el gato para ver si es gato o es gata.
Es interesante porque acá está, ¿no? Justo, ¿qué miedos le ganaron a otros? Digamos, de alguna manera, construir sobre el miedo es una cosa terrorífica, ¿no? No solamente con el miedo de no tener que comer, sino con el miedo de perder la identidad laboral, aquellos que no están en situación de hambre. Ahora bien, digamos, de alguna manera, quienes estamos dentro de las organizaciones o en contacto con las organizaciones y todavía podemos presionar algún tipo de cambio cultural, sería sumamente interesante que nos pudiéramos erigir como agentes de cambio cultural desde la base, ¿no? de la organización, para no permitir o no fomentar que precisamente el miedo nos lleve a todos a aceptar algún nivel de abuso en términos de equilibrio de vida, ¿no? Siempre tenemos miedo, ¿no, Sandra? ¿Cuáles son la reconfiguración de nuestros miedos? Sí, yo creo que es un tema bien ligado al tema principal que abordamos hoy, porque esto de por qué decimos que no, o por qué no decimos que no, mejor dicho, está muy ligado a los miedos, ¿no? Más allá de las situaciones del entorno. Y me pareció interesante comenzar a entender cómo funcionan los miedos y cuáles, ¿no? Cuáles son los que le ganaron a otros, cuáles son los miedos que antes estaban, ¿sí? Y que hoy hay otros miedos más profundos, más contundentes, que se superponen a esos miedos. Los otros no dejan de estar, pero ¿no? como que se hubieran acentuado nuevos miedos de acuerdo a esta situación, ¿no? Y bueno, y es que antes, bueno, la gente tenía miedo de perder el trabajo, ¿no? Y después de la pandemia ya no era miedo a perder el trabajo, era el miedo a morir de alguna manera, el miedo a contagiarse, el miedo a que le sucediera algún familiar, ¿no? Entonces, de repente, el miedo a perder el trabajo se vio tapado por el miedo a enfermarse o el miedo a morir, ¿no? Entonces, fíjense cómo, ¿sí?, los miedos que teníamos antes de la pandemia, ¿sí?, se fueron, no digo atenuando, pero fueron tapados por otros miedos más contundentes, ¿no?, que nos atraviesan en todos los dominios de nuestra vida incluso, ¿no? Por otra parte, antes, cuando uno tenía que cambiar el trabajo, decía, bueno, ¿no?, parecía esto, el miedo a abandonar el trabajo, el miedo a irme, el miedo a ver cómo me va a ir. Y ahora, ¿sí?, a ese miedo se sobrepone el miedo a perder el tiempo. Hoy el factor tiempo, ¿sí?, tiene una preponderancia mucho más relevante. ¿Sí? No queremos perder el tiempo. Todo lo que nos sucede, bueno, además todo sucede tan rápido que el factor tiempo, además más allá del multitasking, de que no nos queremos perder nada, ¿no?, como bien decía Lina antes, esto de no querer perder el tiempo. ¿Sí? Entonces, antes era el miedo a irme de un trabajo, ¿no?, como bien decía antes. Y resulta que ahora lo que no quiero es perder el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? El miedo a abandonar el trabajo quedó por debajo. Ahora se sobrepone el miedo a que no quiero perder el tiempo, o sea, el miedo a perder el tiempo. Entonces, fíjense cómo se va reconfigurando el sentido de nuestra interpretación sobre nuestros miedos, ¿sí? Cómo se va reconfigurando sin que a veces hasta incluso no nos damos cuenta, nos lleva a la misma situación. Por otra parte, otro aspecto importante del miedo es que antes teníamos miedo a desobedecer, ¿no? Por esto que decía Lina al inicio, ¿no? Bueno, si todos obedecen, yo también tengo que obedecer, no puedo decir que no, ¿no? Miedo a desobedecer. Resulta que ahora se sobrepone el miedo a no tener bienestar. Ahora es más importante tener bienestar que pertenecer al grupo de los que dicen todo que sí. ¿No? Entonces, es más importante, prevalece en mi lista de prioridades, tener más bienestar, sentirme mejor, estar mejor en mi vida personal. ¿Por qué? Porque ante la situación que recién conversábamos, el bienestar ha estado más en el foco de nuestra mirada, ¿no? Quizás antes estábamos un poquito más en automático, ahora estamos en un grado de mayor conciencia sobre lo que queremos, sobre nuestra vida, a qué le dedicamos tiempo, qué es lo importante para cada uno de nosotros. ¿Sí? Se ha modificado, ¿sí?, la estructura o la configuración que teníamos de nuestros miedos. Y otra cosa que, bueno, a mí también me pasaba, y lo escucho mucho en muchas consultas, ¿no?, de gente que me decía que
tenía miedo de irse antes que el jefe, ¿no? Creo que esto a muchos les va a resonar. No, porque si mi jefe se va a las 7, para mí también me ha pasado, ¿no? Y no, yo no me puedo ir antes, ¿no? Esto que tiene que ver con el sentido de pertenencia, del que hablaba Lina, y el miedo a irse antes que el jefe, que tiene que ver también, ¿no?, con esto de que tengo que obedecer. Sin embargo, a ese miedo ahora se sobrepone el miedo a no pasar tiempo con mi familia, el miedo a no tener calidad de vida, el miedo a no ser aquello, a no poder hacer aquello que me gusta, ¿no? Pero por sobre todo el miedo a no disponer de tiempo para estar con la familia, ¿no? Entonces ya no es el miedo a qué pasa si me voy antes que mi jefe. Ahora hay otro miedo más importante, ¿no? Entonces me gustaría que comiencen a revisarse ¿cómo ven ustedes, ¿no?, esta reconfiguración de miedos? ¿Cómo les ha tocado? ¿Cómo lo han vivido? Si les hace sentido, ¿no?, estos cambios que de hecho han sido tan vertiginosos que si no les prestamos atención, medio que no registramos esta reconfiguración en esta emoción tan esencial, ¿no? Porque digo emoción tan esencial porque es la palanca, o sea, el miedo o te estanca o lo superás y vas hacia adelante, ¿no? El miedo te impulsa a no puedo decir que no, con todas las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Entonces, bueno, los invito un poquito a reflexionar sobre qué creen ustedes, ¿no?, en su vida, qué miedos le han ganado a otros. Y si perciben algún miedo en particular, ¿no?, que se ha reconfigurado, ¿no? Si toman registro. Si está dentro de estos que cité, o si quizás identifican algún otro, ¿sí?, que quizás pude no haber nombrado. Si alguien quiere compartir algo, bienvenido. Y finalmente, bueno, la ecuación de poder se niveló. ¿A qué me refiero con que se niveló? Bueno, estamos hablando un poquito acá de el peso o el poder que creíamos que teníamos, ¿sí?, entre nosotros y la organización, ¿no? ¿Cómo se equilibra esta balanza? Antes creíamos que el poder lo tenía más la organización, que la organización podía disponer, ¿sí?, de los colaboradores. Y hoy por hoy, tal como decía también José, bueno, el tema de la fuerza de trabajo es un factor que mueve la aguja también bastante, y podemos tener la capacidad de decidir desde otro lugar, ¿sí? Decidir desde otro lugar, con otra lista de prioridades, con otros miedos, más allá de cómo los habremos reconfigurado, con otras ambiciones, con otros deseos, porque también se han modificado nuestros deseos. Entonces, por ahí todavía están reflexionando lo anterior, ¿no? No los quiero apurar con las reflexiones, pero sí citar este aspecto era bien relevante, ¿no? Entonces, bueno, ahora la invito a Lina a que nos profundice, pero entonces, voy a aclarar algo antes, ¿no? Antes de darle la palabra a Lina. ¿Por qué creen ustedes, ¿no?, más allá de los miedos, ¿no?, por qué nos cuesta decir que no en el trabajo? ¿No? Ya me van a decir, bueno, por miedo a esto, no, bueno, eso. Este es el momento de que abran micrófono. Este es el momento de que cuenten por qué ustedes creen que nos cuesta decir que no en el trabajo. Yo me voy a adelantar, mira. Yo creo, no es que lo creo, sino que lo corroboro todo el tiempo, ¿sí?, más allá del miedo. La cuestión de fondo es que no sabemos cómo hacerlo asertivamente, ¿sí? Tendemos a callarnos o tendemos a decirlo de mala manera, ¿no?, a gritar. Nos situamos gran parte de las veces en los extremos. Y como no sabemos cómo hacerlo asertivamente, entonces, ¿no?, nos retraemos. ¿A qué me refiero cuando hablo de asertividad? Bueno, asertividad tiene que ver con una destreza conversacional bien relevante, ¿sí? ¿De qué manera puedo comunicar lo que quiero en el mejor momento, en el mejor lugar, con el mejor tono, con la mejor emoción? Eso es ser asertivo, cuando uno puede comunicarlo, sea poniendo límites, sea diciendo algo que es grave, siendo que tengo que tener una conversación crítica. Si soy asertivo, puedo abordar, aunque sea una conversación difícil, la puedo abordar
sin temor a decir que no, sin temor a poner límites, ¿no? Entonces es fundamental desarrollar esta destreza, poder ser asertivos, ¿no? Si yo puedo aprender a desarrollar esta destreza, pues no tendré problemas en aprender a decir que no. Porque no voy a tener miedo de que se ofenda, porque no voy a tener inseguridad de cómo lo estoy diciendo, porque no voy a tener temor de equivocarme, ¿no? Porque bueno, tengo desarrollada mi asertividad, entonces sé que lo estoy diciendo de la mejor manera, no me estoy ni callando ni estoy gritando y diciéndolo de mala manera. Entonces, asertividad es como el punto de equilibrio. ¿Sí? Y ahora sí la invito a Lisa, le cedo la palabra. Bueno, un poco decir que no hay ser humano que nazca asertivo. La asertividad no es una cualidad de nacimiento, ¿no? Es una destreza que se adquiere. Y esto es importante, ¿sí? Sí. Digamos, hay gente que tiene por naturaleza más inteligencia emocional, pero la asertividad es una habilidad que se conquista, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pasa cuando nosotros internamente la voz dice no a algo y no sale de la boca, es que lo primero que pasa es que, bueno, yo temo desagradar a la otra persona, puedo parecer egoísta o grosero, y esto atenta directamente contra nuestro sentido de pertenencia y de aceptación social, ¿sí? Es por eso que nos detenemos, ¿sí? Seré rechazado si no acepto, ¿sí? Si no acepto este pedido, dejaré de ser oferta, como dicen por ahí en el coaching ontológico. Entonces, si a mí se me pide y yo digo que no, bueno, tendré miedo de no ser vuelto a pedir, ¿no? Y de esta manera me quedo fuera de la oferta de mi interlocutor, me vuelvo como una especie de ser invisible. También, digamos, el poco manejo de la inteligencia emocional que tenemos, porque si el otro se enoja, yo no sabría qué hacer, no sé cómo enmendar esta situación, yo le digo que no y se enoja, después no sé cómo seguir, y si el otro se angustia, tampoco sabría qué hacer, ¿sí? Digamos, esto es porque me hago cargo de la emocionalidad ajena, también producto de mi falta de destreza e inteligencia emocional, la mía y la del otro, ¿no? Pero al menos la mía, que es donde yo me puedo hacer responsable, en donde finalmente cuando nos entrenamos en estas cuestiones de la inteligencia emocional, sabemos que nadie me puede hacer sentir algo que yo no quiera sentir y que cada uno es responsable de su propio mundo emocional y de sus propias reacciones. ¿Por qué me enoja tanto que alguien me pida algo y que yo quiero decir que no y termino diciendo sí? Me pongo furioso, ¿no? Porque yo digo sí y después me voy por atrás a quejarme y a maldecir el que me pidió. Entonces algún otro me dice, ¿y por qué le dijiste que sí? ¿No? Y vos decís, bueno, lo que pasa, y empezás a justificarte. En realidad, la demanda del otro nos enoja porque nos pone en la situación de tener que decir que no, ¿sí? Nosotros queremos decir no, y como no sabemos decir no, nos enoja profundamente que esta persona nos haya puesto en esa situación. Por eso nos enojamos. Ahora bien, una cuestión muy interesante para poder decir que no sin enojo es considerar que cuando un otro pide algo, es porque en el mundo del otro eso es posible. Esto es muy importante, porque no es que lo hace de malvado o de egoísta, ¿sí? En su mundo, ese pedido es posible, por eso lo hace. Y digo que es por que ese es el motivo por el cual demanda, porque a nadie le gusta escuchar un no de respuesta. O sea, si hubiera alguna duda de que la respuesta a recibir es un no, su demanda sería revisada. El sujeto revisaría su propia demanda para evitar recibir un no de respuesta, porque nosotros estamos hablando de que nos cuesta mucho decir que no, pero no hemos mencionado, y es igualmente difícil recibir un no, escuchar un no a nuestra demanda, porque nosotros tampoco sabemos cómo enmendar ese vínculo una vez que el otro dice que no. ¿Mm? También tengo miedo de haber parecido grosero o egoísta, también tengo miedo de ser rechazado porque pedí, también tengo miedo que el otro se enoje y también tengo miedo que el otro se angustie, digamos. Es de doble vía decir o pedir, digamos, bajo el riesgo de recibir el no. Por eso la asertividad es tan interesante, porque nos aliviana mucho, ¿sí? Hay una metodología bastante interesante para decir que no,
que nos saca de esta situación tensa, ¿no? Cuando uno dice no, y después aparece un gran silencio del otro lado, hasta que otra vez empezamos a ver cómo nos reconectamos, que es que cada vez que yo digo que no, tendría que poder ofrecer una solución alternativa, ¿sí? Digamos, yo digo no, pero, que no es lo mismo que decir no. Yo digo no, hoy a las 7 de la tarde no, pero mañana a las 10 de la mañana sí. No, fin de semana no, pero el lunes a primera hora sí. Entonces, cuando yo le doy una alternativa a mi no, a mi interlocutor, también lo saco de esa situación de altísima tensión de haber recibido el no. O sea, salvaguardo el vínculo dando una alternativa. Entonces, esta es una gran herramienta para poder decir que no. Con lo cual, lo que nos queda es indagar dentro de nosotros mismos si estamos dispuestos a decir que no. Porque acá hay dos conversaciones. Una es la conversación que yo mantengo con mi interlocutor y otra es la conversación interna que yo mantengo conmigo mismo. En donde muchas veces tomo coraje, ¿sí? Y digo que no, pero después voy por todos los rincones de la oficina de mi casa llorando o arrepentido de por qué dije que no. O sea, yo mismo no me perdono o no me habilito o yo mismo no me cuido, ¿sí? En pos de una mirada mayor, de una aceptación ajena que está de alguna manera desbalanceada y que es comprensible porque en realidad en la organización sigue siendo vertical, por más que ahora decimos y se ve claramente que el paradigma colaborativo lleva a organizaciones circulares, el jefe siempre es el jefe, de alguna manera, y por lo menos un rato más así va a ser, hasta que todas las zetas estén en posiciones de jefatura, todavía, ¿no? Con X a la cabeza y a unos millennials asimilados a la cultura X de la organización, todavía la estructura es vertical, funciona verticalmente. Siempre necesitamos la aprobación del jefe porque de alguna manera en el profundo inconsciente emula al padre. Entonces siempre estamos necesitando algún beneplácito. Dando por sentado que el marco de referencia es compartido, pero vos traes un ejemplo en donde, digamos, lo transcultural, con poder, digamos, porque son los dueños de la empresa, condiciona el modus vivendi. Digo, no es lo mismo si la empresa seguía siendo chilena, en donde todos compartimos hábitos, costumbres y bagaje cultural, que cuando el jefe viene de una cultura muy diferente, en donde da por sentado que lo que hay que hacer es trabajar en vacaciones. Esto la verdad que, digamos, requiere un desafío muy grande que por otra parte tendríamos que estar mirando, porque en un mundo tan globalizado esto pasa a cada momento, ¿no? A cada momento pasa esto. Así que me imagino, Cristian, que no debe ser fácil. Y como decía Sandra, esperemos que no haya mucha fuga de talentos por el bien de la empresa, aunque sí por el bien de los empleados, ¿no? De quienes trabajan, y que cada uno pueda ser libre de elegir en qué entorno cultural quiere trabajar y a qué va a priorizar, ¿no? Pero bueno, es compleja la situación, es bien Pero compleja. muy, muy, muy bueno el caso, ¿no? Porque es un disparador. Gracias, Cristian, por compartirlo. Gracias a ustedes. Y bueno, de hecho también me gustaría, ya que estamos, invitarlos a si nos quieren poner en el chat algún tema que quieran proponer para próximo webinar, bienvenidos. Sí, estamos abiertos a poder recibir las propuestas que ustedes consideren en lo que tiene que ver con la satisfacción organizacional particularmente, que nos puedan poner en el Gracias, chat Ariadna. algún tema que deseen que abordemos. Y el ánimo de este conversatorio es ese, conversar de algo que habitualmente uno no conversa porque no tiene tiempo, porque tiene otras cosas que hacer, y entonces por ahí darnos una horita, una vez por mes, para conversar de algo que nos interpela o nos pone curiosos o no podemos estar resolviendo o tenemos dudas, y que nos podamos juntar a esto, a conversar un poco, ¿no? A conversar para construir entre todos. Así que sí, muy bienvenido. Cualquier tema que quieran Sí, abordar, en el los chat, encuentros son breves. bienvenido. O si se les ocurre después, si nos mandan LinkedIn, un mensaje por LinkedIn, también. Sí. Bueno, ahora me gustaría como invitar a esta reflexión, ¿no? Sabemos que tus conversaciones están generando tu realidad ahora mismo, ¿sí? Nuestra realidad está creada por lo que conversamos, por lo que decimos
y por lo que no decimos. Lo que no decimos también está creando realidad. Es un punto bien transversal a todos los dominios de nuestra vida. Lo que decimos genera realidad, pero lo que no decimos también, ¿no? Entonces me gustaría que te quedes con esta pregunta. ¿Estás creando la realidad que deseas? Una pregunta Gracias, Ari. fuerte. ¿Cómo desarrollar la asertividad? Acá ya tenemos un tema, Florencia Piqué. Bien, Gracias, Flor. Pero ¿sabes qué? Ya lo estoy anotando. Tomamos ¿Cómo nota. desarrollar? Ya estamos anotando. Genial. Bueno, entonces me gustaría que te quedes con esta pregunta, ¿no? Si estás creando la realidad que deseas. Y a ver qué más ponen en el chat. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere compartir algo, si no hacemos el cierre súper puntuales, porque hemos empezado 13:05, así que súper puntuales en la promesa del espacio. Agradecemos enormemente la presencia, la participación, el interés, la inquietud, y deseamos que se vayan con preguntas disparadoras, no tanto con certeza, sino con preguntas disparadoras, con nuevas reflexiones, con nuevas miradas. Y bueno, con Lina profundamente agradecidas por contar con la presencia de ustedes, y nos vamos a ver próximamente, porque vamos a abordar un tema relacionado con la satisfacción organizacional. Una vez por mes los vamos a invitar a este conversatorio. Sí, acá Cecilia pide si vamos a dejar el link del Zoom de hoy. Sí, Sandra está grabando y después comunicaremos que el que quiera la grabación, ya sabemos, Cecilia, no sé si tenemos su mail, tenemos tu mail seguramente por Eventbrite, así que sí, lo podemos enviar perfectamente, el que quiere lo mira, el que no, lo deletea. Le podemos mandar a todos la grabación sin ningún problema. Bueno, muy agradecida, muy contenta de este encuentro íntimo y productivo. Así que gracias por la participación. Muchas gracias. Y seguimos por LinkedIn, seguimos juntos, conversando. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Nos vemos Adiós. pronto.